tal? Nuevamente aquí en Dame el Poder y hoy con los temas de actualidad que seguramente usted viene siguiendo de cerca. Por un lado, en estudio, psicoanalista Oscar Mangione, porque en estos días conmociona la opinión pública no solamente el femicidio en Mendoza, a una semana de la marcha de Una Menos, sino también el caso de este chiquito de 13 años que en defensa de su familia en un hecho de violencia e inseguridad tuvo que matar a un delincuente. El análisis de qué es lo que lleva a este tipo de situaciones y por un lado los femicidios y la violencia, cómo evitarlos y cómo queda un chiquito, como todos los chiquitos, en este caso tuvo que defender a la familia y tantos otros que están huérfanos. El doctor Oscar Mangione nos va a hablar del tema y el otro tema, Ricardo Monner Sanz, que es el presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, por esta situación de la justicia donde es vox populi, donde que las causas explotaron hace unos meses y pareciera que están en un compás de espera más allá de esta nueva mafia de la aduana que surgió en estos días, por la cual hay 5 detenidos y hasta el momento al menos 7 prófugos, uno el cuñado del exministro Julio De Vido. Al respecto, yo lo que les quería comentar brevemente es que se está viralizando con respecto a la ley de extinción de dominio, que es recuperar lo robado. A mí me llegó por parte de referentes sociales muy importantes y de abogados, pero lo debe estar recibiendo mucha gente, un pedido al Congreso de la Nación, más específicamente al Senado, porque la denuncia en esta viralización de emails y demás, por WhatsApp también, es que el referente kirchnerista se están demorando esta ley que tiene media sanción en diputados para que nos devuelvan lo robado. Y esto en realidad se da en un marco bastante más general, que es lo que yo me pregunto. Estuvimos hablando del Poder Judicial, la supuesta, entre comillas, demora de la causa de corrupción, ya que, como la gente comúnmente dice, no van más arriba. ¿Y cuál es el estado de situación del Poder Legislativo? Porque, aunque la ley de arrepentidos sí prosperó, esta no. Y hay que ver si están a la altura de las circunstancias, ¿no?, los poderes del Estado, porque Cambiemos ganó, porque más de la mitad de la gente lo que quiere es efectivamente un cambio. Así que la idea, y espero que estén a la altura de las circunstancias, es que haya un cambio, que lo hay en algunos aspectos porque hay mayor institucionalidad. Yo he visto muchas obras que se están haciendo, en otro programa se los cuento, pero el tema de la corrupción y dar a cada uno lo suyo y que se haga justicia es clave también para combatir la pobreza, porque ya la gente se dio cuenta de que todo tiene que ver con todo. Y como les dije, estos dos poderes, de la mano de quizás una independencia, pero también una lucha contra la corrupción por parte del Ejecutivo, es lo que todos están esperando, porque si no, de alguna manera, veremos quién paga el costo político, porque alguien lo va a pagar. Amén de lo que vamos a pagar todos los ciudadanos, porque no se haga justicia y que no nos devuelvan lo robado y que estén presos todos los que nos robaron, para que este hecho no se vuelva a repetir. Después de la pausa, los invitados, Oscar Mangione y Ricardo Monner Sanz. Ya volvemos, no se vaya. Auspicia este programa Banco Provincia. Vamos a desconectar, a cafetear, a pedalear. Vamos a morfar, a enamorar. Vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. El 12 de noviembre, asesorate gratis con un escribano. Entre las 10 y las 13 en Avenida Callao 1542. También, protege tu vivienda gratis. Cuida lo tuyo. Las asesorías del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos, en Dame el Poder. Gracias por venir, Oscar Mangione. No, por favor. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, en realidad estamos todos conmocionados con estos casos que están saliendo a la luz y bueno, lo del chiquito que mató a un delincuente, las consecuencias de una manera o de otra de estos hechos, de la violencia por la inseguridad, la violencia por los femicidios, de lo cual vamos a hablar después. ¿Cómo queda un chico después de una situación así, no?
Bueno, evidentemente, seguramente es un momento muy traumático, es decir, es muy difícil de tramitar después para el psiquismo, tanto de un chico como de un adulto, mucho más de un chico, y de acuerdo a la estructura psíquica que ese chico presente, podría empezar a remitir y a resolverse con el tiempo, o podría dejar graves secuelas. La verdad es esa, no es muy amable decirlo, pero es esto. Evidentemente es un chico que debe someterse a tratamiento, porque mucho menos a esa edad nadie está preparado para ser protagonista de un episodio de ese nivel de violencia, pero muchas veces la realidad nos lleva a ese tipo de escenarios. Yo lo que espero es que tenga la contención adecuada, ¿no? El papá dijo, necesita terapia, el papá se da cuenta de todo, de lo que le tocó, como que lo van a ayudar y se da cuenta, ¿no? Y además todos los otros chicos huérfanos, que estos 2 chiquitos heridos por supuestamente el karateca, está detenido, y los femicidios y la violencia hacia la mujer, ¿qué hay en la mente de este supuesto psicópata? Porque ¿usted piensa que es un psicópata o no? No tengo duda alguna, no. Yo no creo que una persona que no tenga un cuadro de ese estilo, un cuadro desde la psiquiatría psicopático, desde psicoanálisis, un cuadro perverso, pueda ser capaz de realizar esto, digamos. Y tratándose de la elaboración posterior que hizo, de tratar de cubrir la situación y todo, no sé, no es mi especialidad ni mucho menos, pero calculo que debe haber tenido bastante conciencia de lo que hizo. Es un hecho aberrante de un tipo de comportamiento que está por fuera absolutamente del funcionamiento social. Los casos estos son graves, yo creo que hay muchos, no es este solo, pero realmente si uno quiere buscar esto en una coyuntura inmediata se equivoca. Este tipo de cuadros se generan con mucho tiempo, a través de toda la historia de un sujeto, con lo cual creo que los factores sociales, históricos y ambientales que lo producen no son actuales, es decir, no hay nada que desencadene que un sujeto se comporte de esta manera, ¿no? Sino que es una estructura que permite este tipo de actos terribles, aberrantes, casi incalificables, casi por fuera del campo humano. Usted fíjese que cuando alguien que califica un hecho de este tipo, en los periódicos sensacionalistas y todo, dicen chacal, el lobo, la bestia asesina, es un intento de ponerlo por fuera del campo humano. Es que ahí lo que nos hace humanos, es decir, lo simbólico, la sujeción a la ley, tiene una enorme falla en determinadas personas que pasan al acto con mucha más facilidad que otros que tienen filtros y mucho menos de sujetos que son sujetos de la ética, ¿no? De que se plantean el lugar ético de cada acto que hacen. Acá la impulsividad, lo que se llama en patología la frontalización, personas que ante una intensidad de situación pasan directamente a un acto sin poder mediatizar nada de eso, es un campo. Y el otro campo es aquel que puede planificar y seguir haciendo esto tranquilamente después. Ahí son patologías de otro orden. Ambas son muy graves, ¿no es cierto? ¿Hay alguna manera de que las mujeres puedan detectar? Porque acá se mezcla todo, ¿no? Por un lado también uno ve que cuando denuncian, a veces pareciera que potencia cuando hacen la denuncia el odio y terminan matándolas. O sea, como que están entre Guatemala y Guatepeor, entre Frankenstein y el hombre lobo, porque realmente o se quedan en un lugar de terror con los chicos, o salen a hacer la denuncia, cosa que a veces pareciera que enoja aún más a este tipo de sujetos, porque no sé qué nombre ponerle, ¿no? Es que indudablemente ahí falta otro actor, que es que, como usted dice, quedan en un estado de indefensión muy fuerte, y yo creo que el Estado debe tener estructuras que se ocupen, pero concretamente, de poner a salvo a estas personas. Muchas veces, yo no creo que sea intención de nadie, pero muchas veces estos sujetos ya han tenido denuncias y todo, y se hace muy difícil el control. Cuando una mujer consulta acerca de esto, uno lo primero que hace es alertar sobre la escalada posible que esto tiene. Bueno, pero solamente a veces me pega un golpe o me insulta. Esto, si no se trata, es una escalada que termina mal, muy mal, digamos. Y debe haber una contención, una fuerte contención. Yo creo que la movilización debe tomarse, entre otras cosas, como un hacer oír un discurso de pedido de ayuda, de pedido de contención ante lo que parece ser irrefrenable. Otra vez, si uno busca las causas en una coyuntura inmediata, probablemente no las encuentre todas, pero
la permisividad de cierto discurso descalificador con la mujer, ciertos papeles con la mujer que tienen medios masivos de comunicación, ciertos programas recontra exitosos que ponen a la mujer casi en un lugar de objeto. Más allá de una cuestión puramente sexual o erótica, tiene una cuestión en la valoración y en lo que una persona que no está en sus cabales siente que puede hacer con algo casi objetal, que no tiene derecho, el mismo derecho que él y todo lo demás. Evidentemente ahí se cruza tres cuestiones. Primero, que circula un discurso hace bastante tiempo, un discurso y determinado tipo de actividades que posibilita este acercamiento de la mujer a un lugar de objeto. Después, la parte del Estado que creo que debería ocuparse mucho más firmemente de esto, debería llamar mucho más la atención. Y después la cierta mora que tienen los protagonistas en consultar cuando detectan una cuestión así, ¿no es cierto? Pero ante cualquier violencia, que no es solamente física, sino la reiteración de la violencia psíquica, de desvalorización y todo eso, hay que consultar urgentemente. Bueno, esto lo pueden hacer de entrada las que recién conocen a un violento, ¿no? O sea, se puede dar cuenta por esto que usted me está diciendo. Claro, claro. Porque la descalifica. Generalmente... Ella por ahí es cada vez más difícil salir. Generalmente hay, ¿cómo le diría? Hay antecedentes que permiten ver que hay una desvalorización. Una persona para atacar a otra de semejante manera, para golpearla, pegarla, humillarla, de verdad no la puede tener en una alta estima. En un punto tiene que permitirse tratarla como un objeto. Después viene la culpa, el arrepentimiento, no va a pasar más, no va a pasar más. No va a pasar más si hacemos algo. Si no se hace nada, va a volver a pasar. Porque en los sujetos, por ejemplo, que tienen una tendencia al pasaje al acto, que no son todos perversos o psicópatas, hay algunos que son pacientes, como decía antes, frontalizados, que pasan al acto con mucha más facilidad que otras personas que ante un impulso tienen alguna capacidad de refrenamiento. Debe imponerse como condición para cualquier reintento de circular a la pareja una atención adecuada. Y esto es urgente, no debe ser una iniciativa privada nada más, sino que debe ser algo respaldado por la salud que debe velar el Estado por esto. O sea que hay muchas cosas que se pueden hacer desde las políticas públicas, por lo que usted me está diciendo. Y en los medios de comunicación, uno puede ahí empezar a rozar un tema muy delicado como es la censura, que yo creo que esta no es la solución, pero debería tomarse conciencia que si una mujer es más o menos humillada en público, prácticamente se la desviste frente al padre o al marido o a quien sea y se hacen chistes y todo lo demás, después es demasiado difícil volver de allí y esto es masivo, por ejemplo, para decir una cosa, pero hay muchísimas cuestiones al respecto que bueno, uno puede permitirse hacerlas o no, alguien podría decir cambio de canal, no lo veo, pero es un discurso que se va sosteniendo cada vez más y que en personas que no tienen las cuestiones claras redunda en este tipo de cosas. Me parece muy útil porque justamente lo que queremos es ver qué es lo que se puede hacer. Muy interesante. En otra oportunidad volvemos a hablar de otros temas porque usted también tiene otras especialidades, ¿no? De análisis del discurso y demás. Algunas cosas. Así que lo vuelvo a invitar en otro momento y muchas gracias por venir. No, Elizabeth, muchas gracias. Después de la pausa, Ricardo Moner Sanz. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El 12 de noviembre, asesorate gratis con un escribano. Entre las 10 y las 13 en Avenida Callao 1542. También, protege tu vivienda gratis. Cuida lo tuyo. Las asesorías del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Aquí estamos, Dame el Poder, Ricardo Moner Sanz, gracias por venir nuevamente. ¿Cómo Gracias está? por la invitación.
Bueno, estos hechos que estamos viendo, bueno, ahora sale el tema de la mafia de la aduana y demás, pero todos los días una bomba que explota y lo que la gente dice no va a pasar nada, decía, al menos cuando empezó todo esto, y al final, cuando van pasando los meses, pareciera que en parte tienen razón, porque siguen diciendo no va más para arriba, los segundos cuadros son los que están presos y demás. De hecho, salió alguna gente política e incluso el gobierno habló del tema. ¿Cuál es tu mirada? Mira, yo creo que el cambio de gobierno implicó que aquellos que dormían la siesta se despertaran de pronto, y entonces hubo, hace 3 meses atrás, para ponerle una fecha, una explosión mediática importante, y se supieron cosas importantes, algunas las hemos agregado en los últimos días. De pronto, cómo desde un ministerio de planificación puede salir dinero para, qué sé yo, el equipo de Andrea del Boca, qué es lo que ha pasado con otras universidades nacionales, además de la Universidad de San Martín y otros, etcétera. Ahora, en homenaje a la estricta verdad, yo creo que está faltando un plan integral desde el Estado, desde el gobierno, y por lo tanto desde las leyes del Poder Legislativo, para que no haya tantos recovecos en los expedientes judiciales. Cuando uno ve Brasil, y uno se pregunta, ¿pero la Policía Federal en Brasil tiene la suficiente capacidad para investigar? Y hay un juez como Moro que tiene la suficiente valentía de, sean oficialistas u opositores, de pescar y enjaular a quienes han cometido determinadas cosas. Acá en la Argentina se produjo hace pocos días esta cosa de que el gobierno tendría interés en que ella no fuera presa, porque entonces va a ser candidata y entonces va a dividir al voto peronista. Cuidado, estos son razonamientos que a mí no me gustan, sean verdad o no sean verdad. Si somos todos iguales ante la ley, estimada amiga, todos tenemos que soportar la responsabilidad de lo que hemos hecho, sin especulaciones de futuro. Y yo creo realmente que a esta altura todo desemboca en debido, y debido tiene que señalarse hacia arriba como hombre que no pudo tener vuelo propio, sino que responde a la expresidenta de la República. Me parece que hay algunas causas que manchan claramente esa situación, la ruta del dinero acá, el tema de los hoteles, el tema de, insisto, los manejos de algunas universidades que, amparándose en aquello de la autonomía universitaria, están fuera de todo control, ¿no? Bueno, ahora, justamente yo al principio del programa contaba que se viralizó un pedido al Congreso, específicamente a los senadores, porque la denuncia que están haciendo es que los kirchneristas no quieren que prospere la ley de extinción de dominio para que nos devuelvan la plata robada, por ejemplo. Como que el Poder Judicial no solamente, sino también el Legislativo, no están a la altura de las circunstancias. Tal cual, tal cual. Este es uno de los temas donde yo creo que si finalmente hay una postura de la hoy oposición respecto de reales intenciones del oficialismo, el oficialismo tiene que decir en alta voz: nosotros queremos tales y tales y tales cosas, pero habida cuenta de que no tenemos los números suficientes para que esto se transforme en ley, sepan ustedes, ciudadanos, que nosotros no podemos ir, por ejemplo, a extinción de dominio o a recupero de dineros mal habidos por no nuestra falta de vocación, sino nuestra falta de número necesario para votar este tipo de cosas. Pero tiene que ser bastante más claro el oficialismo, si es que quiere ser bastante más claro. Bueno, justamente, ¿cuál es el rol que está teniendo en este momento, más allá de las declaraciones de que dijeron algunos de sus referentes de que está demorado en algunos temas, sí, pero que ellos no se meten en nada? O sea, más allá de las denuncias de que le es funcional al oficialismo este parate en algunas causas con respecto a la expresidenta por el tema de las elecciones, o sea, más allá de todo lo que se dijo, ¿cuál es para vos, que sos especialista en este tema, el rol del oficialismo en este momento? El rol del oficialismo es, por ejemplo, pedirle al jefe de gabinete, a Peña, que haga una
larga audición, incluso paga, para informarnos de todas aquellas cosas, en lugar de abrazarse con Andrea del Boca, ¿no? Que esto me parece que confunde totalmente digamos, a la gente que recuerda que era la actriz preferida de la expresidenta. Es decir, dividir las aguas no quiere decir profundizar grietas. Dividir las aguas significa asumir las responsabilidades. Y me parece que esto es absolutamente urgente. Creo que la Oficina Anticorrupción tiene que cumplir algún papel en todo este tipo de cosas, porque no puede quedar en la voluntad de algunos que nos sacrificamos horas, tiempo, sueño, descanso, lecturas. Y riesgo de vida. Amén del riesgo de vida. Amén de eso. Porque nosotros les pagamos muy buenos sueldos a toda esa gente. Vos, yo, los camarógrafos, etcétera, les pagamos muy buenos sueldos. Entonces, a cumplir sus funciones y a clarificar las aguas. No puede haber todo un debate en torno al juicio por ausencia que es absolutamente vacío porque elude las responsabilidades de quienes cometieron hechos, elude la investigación de las responsabilidades, para decirlo más claramente. ¿Qué es juicio por ausencia? Se está queriendo terminar AMIA con el juicio por ausencia, para decir, porque no vinieron fulano, fulano y mengano, entonces decretamos que tal cosa las hicieron esos fulanos. Esto es copiar una legislación francesa, pero no va de la mano, a mi entender, y el entender de algunos grupos con los cuales yo converso del mundo de ascendencia judía, no va de la mano de la doctrina de la responsabilidad. Investigaste y hiciste varias denuncias. Justamente una es la que tiene que ver con la ex nuera de la nuera actual de la expresidenta. Sí. El tema de la odontología, de las prestaciones. Claro, bien. El tema de Colmet, ¿no es cierto? Que en un momento determinado, sin licitación de ninguna especie, se financia un programa a través de 2 o 3 universidades. Esto lo planteé también en el marco general de ver qué universidades, pero esto tiene, a ver, ahí tiene un papel Frigerio importante y yo se lo reclamo que lo practique, porque él tomó lo que era el Ministerio de Planeamiento, es decir, el Ministerio del Interior es ministerio residual de lo que era Julio Devido, que ponga en lista, hasta con solicitadas debidamente pagas, cuáles son las cosas que ha advertido como irregulares. No puede ser que nosotros, el ciudadano de a pie, que... En fin, que nos cuenten. Que nos cuenten. Claro. Yo te digo que en el tema Andrea del Boca, si un hombre de la calle, pero en el buen sentido, se apersonó a mi estudio y me trajo 38 folios demostrando cómo se gastaron 14 millones de dólares para traer el mejor equipo que podía traerse, creo que desde Nueva Zelanda, para el eventual triunfo de Scioli, pero que está en un lugar determinado, que ya ha declarado en el expediente. Yo pido a la gente que sepa de concretos actos de corrupción comprobables, que bueno, o vaya a la Oficina Anticorrupción o somos algunos los abogados que nos preocupamos por estas cosas. O sea, la causa esta en la cual incluso se paralizaron los fondos de Andrea del Boca, sí. La productora de Andrea del Boca, el tema de las prestaciones sin licitación, de la nuera de la expresidenta. De la nuera de la expresidenta. ¿Y qué otra causa hiciste? Hoy planteé 4 ejemplos de que en el Poder Judicial de la Nación se están pagando dineros con unas extrañas horas extras que suponen sueldo mayor al del presidente de la República. ¿Te gusta? No me gusta la corrupción dentro del Poder Judicial y por eso tengo varias investigaciones sobre el particular. Hay también... ¿Le hiciste esa denuncia? Sí. ¿Que involucra a quiénes? Por ahora no dije los nombres. ¿Jueces? No,
son 4 personas, alguna de alta jerarquía, ninguna es juez. Sí tengo la que vos conocés, la de Freiler, el camarista, sí. La de Ramiro González, un fiscal federal, a quien lo tengo investigado también por enriquecimiento ilícito y donde me llegan pruebas de muchos... Para concluir, todas estas denuncias que hizo más de 100, les cuento, bueno, sobre todo a la gente joven, él fue el que inició las grandes causas de corrupción de la Argentina, él fue el que las denunció, incluso la de Menem, que terminó preso. Sí, terminó un rato. Pero la verdad es que, para concluir, bombas que explotan, todos que quedamos impactados durante varios meses y ahora cada tanto aparece una, pero todo como que se va diluyendo. Es cierto. La verdad, ¿qué le podés decir? ¿A quién le compete que esto termine en algo para que no haya un costo político y un costo ciudadano de lo que es la impunidad? Al Poder Ejecutivo, en primer lugar, tiene el Ministerio de Interior que decir qué pasó con planificación, tiene la Oficina de Anticorrupción que decir qué cosas se están investigando. Al ciudadano de a pie, que conozca algo concreto, o al funcionario público que sepa de algo y que sin revelar identidad traiga al estudio lo necesario para abordar los nuevos casos. Gracias, Ricardo, por esto. Gracias a vos por la Siempre como referente de la lucha anticorrupción contarás con nosotros. Y les cuento, ahí está la placa, si la pueden poner los chicos, de Sopa de Piedra en el barrio de San Isidro de la Cava, donde el grupo de los chicos de grandes pueblos colabora, alimentos no perecederos, ropa, ahí está el teléfono, todo suma. Yo el otro día conseguí una guitarra, que los chicos la están arreglando para llevárselas, porque también hay que poder dar clases de lo que sea. Y bueno, mi hijo, por ejemplo, daba clases de guitarra. Qué bueno. Sí, y todo suma. Gracias a todos ustedes también por haber estado acá. Nos volvemos a encontrar aquí en Dame el Poder la semana que viene. Dámele todo el power, dámele todo el poder.